Bienvenidos y bienvenidas a esta exploración detallada. Qué emoción estar aquí nuevamente para sumergirnos en un mar de información y, bueno, extraer esas perlas de conocimiento que cambian por completo la forma en que entendemos nuestro entorno. Totalmente. Para quienes nos escuchan y siempre buscan descubrir el detrás de escena del mundo, hoy tenemos un material de origen que es una verdadera joya. Así es. Una joya monumental. Tenemos en nuestras manos extractos fascinantes de un manual de la industria llamado La Biblia de Producción Audiovisual. Y vamos a desempacar esto a fondo hoy. Exacto. Porque la misión de nuestra sesión es revelar el mapa secreto que existe detrás de absolutamente cada serie, película o programa de televisión que llega a nuestras pantallas. Literalmente, vamos a responder a las dos preguntas monumentales que todo creador debe hacerse y resolver antes siquiera de encender una cámara. Que son fundamentales, claro. Que voy a contar. Y por supuesto, ¿cómo lo voy a contar? Tener acceso a estos planos de construcción de la industria del entretenimiento es alucinante. Es como ver el código Matrix de nuestras narrativas favoritas. Esa es una analogía muy precisa para ilustrar el peso de este material. Y creo que para establecer por qué esto importa tanto desde el primer minuto, hay que desmitificar la idea de que una Biblia de producción es solo un documento burocrático, o un simple manual de estilo guardado en un cajón. Claro, no es solo papeleo. Para nada. Es la brújula indispensable de cualquier proyecto audiovisual. Su propósito central es servir como guía y referencia absoluta para mantener a todo el equipo creativo y a los productores perfectamente alineados bajo una misma visión. Y es que tiene sentido, porque sin esa brújula, una producción que involucra a cientos o miles de personas colapsaría en el caos absoluto de buenas a primeras. Colapsaría al instante. Cada departamento, desde iluminación hasta vestuario, desde el equipo de guionistas hasta los directores de casting, necesita un norte unificado para que la historia tenga coherencia. Es fascinante pensar en esa estructura monumental, pero me pregunto, ¿por dónde se empieza a construir un documento tan complejo? Bueno, por el principio. Exacto. El texto menciona que el primer gran pilar que sostiene todo es el desarrollo del concepto y la sinopsis. Y aquí es donde se pone verdaderamente interesante, porque las fuentes marcan una diferencia crucial, casi como el día y la noche, entre lo que denominan la sinopsis argumental y la sinopsis de venta. Ajá, son dos bestias completamente distintas. Totalmente, y creo que esta es una distinción que trasciende por completo el mundo del cine y la televisión. Sin duda. Empecemos por diseccionar la sinopsis argumental, que podríamos catalogar como el mapa completo. El mapa completo, me gusta eso. Técnicamente es un texto extenso y sumamente descriptivo. El manual nos indica que suele tener entre 2 y 3 páginas, pero puede extenderse a 4 o 5 dependiendo de la complejidad del proyecto, claro. O sea, un buen bloque de texto. Sí, y sus reglas de redacción son inflexibles. Debe escribirse siempre en tiempo verbal presente del indicativo y en tercera persona. Y el factor más crítico aquí es que no puede ocultar absolutamente nada. Ah, claro. Tiene que abarcar meticulosamente la estructura narrativa clásica. El primer acto o principio, el segundo acto, que es el nudo o desarrollo, y el tercer acto, que es el desenlace y la resolución de todos los conflictos. O sea que el concepto de alerta de spoilers no existe en estas páginas. Cero misterio para el equipo de producción. Todo está sobre la mesa. Y el texto nos proporciona un ejemplo muy específico y revelador con la película Avengers Endgame. Un gran ejemplo. La sinopsis argumental detalla punto por punto y de manera casi clínica las acciones de la trama. Describe cómo el titán intergaláctico Thanos, tras adquirir la gema del poder en el planeta Axander, intercepta la nave espacial con los sobrevivientes de Asgard. Sí, y con nombres completos. Tal cual, menciona a sus lugartenientes con nombres y apellidos, o sea, Ebony Maw, Cole Obsidian, Proxima Midnight y Corvus Glaive, y detalla exactamente cómo exterminan a la mitad de la tripulación. El nivel de detalle que exige el documento es brutal. Es que no puede haber dudas. Las fuentes detallan cómo Thanos somete a Thor, cómo extorsiona a Loki amenazando la vida de su hermano si no entrega el tercer acto. Incluso describe la reacción psicológica interna del personaje. Explica que Loki primero finge que la situación no le importa, pero al ver la determinación letal de Thanos, pues cede para ganar tiempo. Hasta la motivación interna está mapeada. Exacto.
Y luego, por supuesto, especifica la llegada de Hulk y cómo Thanos demuestra tener más habilidad y técnica en la lucha cuerpo a cuerpo, derrotando rápidamente a Hulk. Es literalmente un informe táctico. Es un recuento mecánico de los hechos, sin florituras. Y lo que resulta fascinante de analizar aquí es cómo ese tono tan analítico y descriptivo del argumental contrasta drásticamente con la otra cara de la moneda, que es la sinopsis de venta. Ah, claro, la sinopsis de venta, el arte de seducir, porque el documento usa exactamente esa palabra, seducir. Es mucho más breve y está diseñado estratégicamente con un único objetivo en mente: atrapar al lector. ¿Atraparlo por completo? Ya sea un ejecutivo de un estudio, un productor o un distribuidor, es para generar la necesidad imperiosa de leer el guión completo o comprar el proyecto. Es que si la sinopsis argumental apela a la razón, a la logística y a la estructura de la producción, la sinopsis de venta apela puramente a la emoción humana. Es como, digamos, cuando alguien intenta convencer a un grupo de amistades de ir a cenar a un restaurante nuevo y poco conocido. No se les entrega el menú técnico con la lista de ingredientes exactos, los tiempos de cocción y el recuento calórico de cada plato. No, nadie iría. Claro. Eso sería la sinopsis argumental. Lo que se hace es venderles la idea de que van a vivir una experiencia culinaria inolvidable, con un ambiente increíble. Esa es la sinopsis de venta. Es una excelente comparación. Y viendo cómo el mismo manual resume Endgame en su versión de venta, el contraste es evidente. Ya no hay menciones a Xander, ni a Evo ni Mo, ni a las tácticas de combate cuerpo a cuerpo de Thanos. Todo eso desaparece. Simplemente dice: después de los eventos devastadores de Avengers Infinity War, el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos, el titán loco. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deberán reunirse una vez más para intentar detenerlo y restaurar el orden en el universo de una vez por todas. Ya está. Ya está, tal cual. Es épico, es corto y deja a la audiencia con unas ganas inmensas de consumir la historia. Porque es la promesa de una experiencia monumental, no el resumen de las acciones. Y el manual también proporciona otros ejemplos brillantes para ilustrar esto en diferentes géneros. Pensemos en una serie de larga duración como Grey's Anatomy. Un clásico. La sinopsis de venta la describe sencillamente como una serie dramática ambientada en un hospital que sigue las vidas de 5 internos, entrelazando su vida personal y amorosa, con Meredith Grey a la cabeza, mientras se adaptan a su intenso y nuevo entorno en el Seattle Grace Hospital. Claro, sin mencionar cada cirugía ni cada drama específico. Y el manual abarca incluso formatos de telerrealidad, citando el ejemplo del programa de concursos Beast Games, que se resume simplemente como 1000 concursantes compiten en desafíos físicos y mentales extremos por una oportunidad única de ganar un enorme premio en efectivo de $5 millones. Corto y directo. Y llevando eso un paso más allá, si conectamos esta dualidad con el panorama general de la vida diaria, esta distinción es increíblemente útil para cualquier persona. Pensemos en cualquier momento en el que haya que presentar un proyecto independiente, buscar financiamiento para una idea de negocio o proponer una iniciativa comunitaria. ¿Es verdad? Existe una diferencia abismal entre explicar de forma mecánica cómo funciona la logística de la idea y lograr que la audiencia se enamore del concepto. Muchas veces, las grandes ideas fracasan no por falta de viabilidad, sino porque se presenta un informe técnico exhaustivo cuando lo que el interlocutor realmente necesitaba era ser seducido por la visión general. Totalmente de acuerdo. Esa idea de atrapar la atención es vital, porque en un mundo saturado de información, nadie tiene tiempo de leer 100 páginas si no hay un enganche desde el segundo 1. Y supongo que aquí es donde entran esas frases cortas e icónicas de los pósters de cine, ¿no? Así es. Lo que nos lleva al segundo pilar de nuestro análisis, el tagline. El tagline representa la destilación máxima y absoluta de un concepto narrativo. Es esa única frase letal, la que vemos impresa en letras gigantes en la publicidad o la que aparece al final de los trailers justo antes de que la pantalla se vaya a negro. Su única función es capturar la atención de la forma más contundente posible. El anzuelo psicológico. Y las fuentes citan los ejemplos exactos de los proyectos que venimos analizando. Para Endgame, el tagline es: nada puede prepararte para el final. Para Grey's Anatomy es: la vida que salves puede ser la tuya. Y para Beast Games, 5 millones de razones para jugar. Son muy pocas palabras, pero cargan con un peso psicológico tremendo. Y lo que es fascinante aquí es el nivel extremo de síntesis. El tagline funciona como el ancla emocional del proyecto completo.
En 5 o 6 palabras, los creadores están destilando la promesa central de toda una superproducción que costó cientos de millones de dólares y años de desarrollo. Sí, es una locura si lo pensamos bien. Si analizamos la frase, nada puede prepararte para el final, es evidente que no revela absolutamente nada sobre la trama. No menciona a los superhéroes, no nombra al villano, ni hace referencia a batallas espaciales. Lo que hace es transmitir un sentimiento de inevitabilidad, de culminación histórica. Es una promesa puramente emocional que se incrusta en la mente de la audiencia y genera una urgencia por ser parte del evento. Visto de esa manera, significa que si en el proceso de creación no se puede resumir la emoción principal de un proyecto en una sola línea impactante, tal vez el concepto general aún no está lo suficientemente claro o maduro. Exactamente, es una prueba de fuego. Pero avanzando en nuestro mapa de ruta, ya tenemos la trama clara y la emoción definida. Ahora se necesitan los vehículos que van a transportar esa emoción al público. Vamos a adentrarnos en la tercera sección del documento, que es verdaderamente el alma palpitante del proyecto: los personajes y el protagonista. Este es el hilo conductor de cualquier narrativa, sin importar el formato o el género que se esté produciendo. Aquí es donde la Biblia de producción exige un nivel de detalle casi forense. Nombres, roles en la historia, personalidades complejas, arcos narrativos de evolución y cómo interactúan entre ellos. Todo debe estar documentado para evitar inconsistencias a lo largo de los episodios. Pero hay un dato específico en nuestras fuentes que rompe un poco el esquema mental tradicional que solemos tener sobre la ficción. Sí. El documento establece que incluso un programa de entrevistas o talk show tiene un protagonista definido en su Biblia. Es un detalle técnico brillante que a menudo pasa desapercibido. Habitualmente, al pensar en protagonistas, la imagen inmediata es la de actores y actrices interpretando a héroes de ficción. Pero la Biblia establece de manera categórica que en un programa de entrevistas, el entrevistador asume el rol del protagonista absoluto de esa narrativa episódica. Y las fuentes lo dicen claramente. Aunque esta persona no está actuando un papel ficticio ni leyendo un guión dramático, es el eje sobre el cual gira todo el programa. Y la Biblia dicta requisitos extremadamente estrictos que esta figura debe cumplir. No es una elección al azar. Para nada. El documento exige que este presentador sea periodista o comunicador de formación, que realice un estudio exhaustivo previo de sus invitados, que posea una facilidad de palabra excepcional, que esté completamente empapado de los conocimientos de la realidad política y social de su entorno, y por último, añade un requisito visual: que tenga buen parecer. Esto nos demuestra de una forma muy tangible que la improvisación y la espontaneidad en la televisión suelen ser una ilusión cuidadosamente planificada. Se está diseñando un personaje que transmita autoridad, empatía y atractivo visual, todo al mismo tiempo. ¿Todo bajo control? Todo. Y esto cobra una dimensión aún mayor cuando la Biblia aborda el nivel de detalle necesario para conformar un elenco completo. El documento enfatiza que las descripciones de los perfiles deben ser tan precisas que no quepa absolutamente ninguna duda al momento de realizar el casting. Y el texto nos da un ejemplo súper específico de la televisión mexicana para ilustrar esto, analizando el programa de entretenimiento Cuéntamelo Ya, Al Fin. Y quiero repasar la lista exacta del elenco que la Biblia debe prever y organizar, porque es un ensamble enorme y muy variado. Es un excelente caso de estudio. Detalla a Roxana Castellanos con su icónico personaje cómico de Deyanira Rubí, Ajá. Paul Stanley, Carmen Muñoz, Ximena Córdoba, Maite Carranco. También menciona a Juan José Ulloa, una figura descrita específicamente como el simpático Juanito. ¡Qué específico! Sí. El chef Omar Sandoval, Betina Salazar, conocida como Holgazana, y a Paco Segovia al frente de los horóscopos. A simple vista parece una lista de asistencia interminable. ¿Por qué la Biblia requiere especificar a tantas personas con roles tan distintos para un solo programa matutino o de fin de semana? Esa diversidad es intencional y responde a una necesidad de equilibrio tonal. Este nivel de granularidad es esencial para mantener a la audiencia enganchada durante horas. Al detallar a cada uno de estos individuos, la Biblia asegura que todas las piezas del rompecabezas emocional estén cubiertas. Ah, ya entiendo.
Claro, tienen la información seria, el atractivo visual, la comedia física con personajes como Holgazana, la empatía cotidiana con el simpático Juanito, el aspecto culinario y hasta el pensamiento mágico o astrológico con Paco Segovia. Cada integrante cumple una función narrativa, encarnando arquetipos específicos. Es como un reloj suizo. Así es. De hecho, el texto menciona que la famosa estructura del viaje del héroe se utiliza como herramienta fundamental para el desarrollo de estos arcos. Y para quienes no estén familiarizados con el término, el viaje del héroe es ese patrón narrativo universal presente desde los mitos antiguos hasta las películas modernas, donde alguien común sale de su zona de confort, enfrenta pruebas, experimenta una crisis y regresa transformado. Es increíble darse cuenta de que se aplican los mismos principios narrativos y arquetípicos de las grandes epopeyas griegas a la estructura de un programa de entretenimiento de fin de semana. Todo está diseñado metódicamente para mantener la atención. Sin lugar a dudas. Ahora bien, en este punto ya sabemos qué se va a contar y quiénes van a ser los vehículos de la historia. Pero viene la segunda pregunta monumental que la Biblia debe resolver. ¿Cómo lo voy a contar? Y aquí transicionamos a la construcción del mundo tangible, a la sección del estilo visual y técnico. Llegamos a la estética. Es el momento de traducir toda esa teoría, esa psicología y esa emoción a decisiones de cámara tangibles y reales. Esta es verdaderamente la sección donde la magia invisible toma forma física. El desglose visual y técnico es el puente crítico entre la idea abstracta y la retina del espectador. La Biblia divide este inmenso rubro en varias áreas críticas. Vamos a verlas. Es literalmente la herramienta para dictar la atmósfera del proyecto. Por ejemplo, el documento puede exigir el uso predominante de colores cálidos, como naranjas y amarillos, para escenas emocionales o nostálgicas, o imponer tonos fríos, como azules y grises, para momentos de gran tensión, alienación o suspenso. Hace toda la diferencia en cómo se percibe la escena. Absolutamente. Luego está la iluminación, donde se define de antemano si la luz será natural, artificial, tenue para crear intimidad, o de alto contraste para establecer un estado de ánimo más dramático o siniestro. Todo está calculado al milímetro antes de siquiera llegar al set. Y el nivel de control sigue aumentando. Continúa con la composición visual explicando cómo se estructurarán los encuadres mediante reglas clásicas. Por ejemplo, dictando el uso de la regla de los tercios. La famosa cuadrícula. Exacto. Esa técnica fundamental de dividir la pantalla en una cuadrícula imaginaria de 3x3 para colocar los elementos de forma asimétrica pero visualmente armónica. O, por el contrario, buscando una simetría perfecta para generar incomodidad o percepción artificial. Y, por supuesto, está el diseño de producción, que abarca la construcción de la apariencia física del mundo narrativo. Que incluye la arquitectura de los escenarios, la textura del vestuario y cada pequeña pieza de utilería. Todo cuenta. Y luego pasamos de lo visual a la pura ingeniería de la imagen, que es lo que el manual llama el estilo técnico. El documento entra en detalles profundos de cinematografía. Determina los tipos de lentes a utilizar para manipular la percepción. Así es. Por ejemplo, diferenciando entre exigir un gran angular, que distorsiona los bordes y muestra todo el entorno haciendo sentir al personaje pequeño, o un teleobjetivo, que es ese lente que comprime el fondo y aísla el rostro del actor, creando una intimidad casi asfixiante. También establece los movimientos de cámara permitidos o requeridos. Fija si se usarán traveling suaves, tomas estáticas con trípode, o si se apostará por el plano secuencia. ¡Qué maravilla técnica es esa! Esa toma larga, continua y sin cortes que hace sentir a la audiencia que está respirando el mismo aire que el personaje, atrapada en tiempo real con la acción. Y el rigor técnico llega al punto de dictaminar los formatos de grabación, especificando resoluciones altísimas como 4K u 8K y la relación de aspecto, ya sea un formato panorámico moderno de 16.9 o un formato más cuadrado y clásico de 4.3 para evocar épocas pasadas. Todo suma a la narrativa. Totalmente. Además, la Biblia define el ritmo de edición que deberá seguirse en la sala de postproducción, estableciendo reglas inquebrantables como el uso de cortes rápidos y frenéticos para las secuencias de acción, o ritmos deliberadamente pausados para permitir que el drama y el silencio respiren en pantalla.
junto con la planificación técnica de los efectos visuales. Reflexionando sobre esto, creo que aquí reside una de las revelaciones más impactantes para nuestra audiencia de este análisis. Lo que este documento nos enseña es que la forma en que reaccionamos emocionalmente frente a una pantalla está orquestada desde mucho antes de presionar play. Es un buen punto. El libre albedrío del espectador, en cierto sentido emocional, es una ilusión. Cuando quienes nos escuchan sienten un nudo en el estómago por el suspenso o sueltan una lágrima por una escena reconfortante, a menudo se asume que es puramente por el talento actoral. Pero en realidad, hace meses o años, alguien dictaminó en una Biblia de producción que en ese momento exacto se combinaría una luz cálida, tenue, un lente de teleobjetivo, un ritmo de edición pausado y un encuadre específico para provocar exactamente esa respuesta química en el cerebro. Es un diseño de emociones a nivel de ingeniería. Es una manipulación hermosa, invisible y sumamente calculada. Pero toda esta ingeniería mediática plantea una interrogante fundamental. ¿Para quién estamos diseñando estas emociones? Y ahí es donde el manual introduce la ciencia implacable y los datos duros detrás de la definición del público objetivo. El blanco perfecto. Porque en la industria del entretenimiento actual, definir un proyecto diciendo es un programa para toda la familia o es un contenido para todos es el camino más rápido hacia el fracaso. Es una sentencia de muerte para cualquier producción. Tal cual. La Biblia exige un escrutinio profundo, casi sociológico y estadístico de la audiencia. Se divide en varias métricas esenciales. Primero, la demografía pura. Rangos de edad específicos, identidad de género y el nivel educativo o socioeconómico. Esto último es crucial. ¿Por qué específicamente? Porque determina si el contenido puede apoyarse en un conocimiento histórico o cultural específico previo, o si el lenguaje y las referencias deben ser completamente universales y accesibles sin barreras. Luego, la geografía y el lenguaje, definiendo si es un producto diseñado para una audiencia estrictamente local, nacional o si tiene ambiciones de consumo internacional, lo que dictará qué modismos o dialectos se permiten. Y el manual profundiza muchísimo en el comportamiento de consumo, lo cual es de vital importancia en el ecosistema digital de hoy. La Biblia tiene que responder preguntas sumamente prácticas. ¿A través de qué plataformas va a llegar este contenido? ¿Es para la televisión tradicional abierta? ¿Está diseñado para el algoritmo de redes sociales? ¿O va directo a las plataformas de streaming? Son preguntas obligatorias hoy en día. Incluso hace preguntas tan granulares sobre el comportamiento humano como ¿a qué hora del día y en qué estado mental están más dispuestos los espectadores a consumir esto? Y esta especificidad es lo que evita desastres financieros. Imaginemos un escenario hipotético donde una producción invierte millones en crear un drama histórico, lento, contemplativo y complejo, pero la Biblia falla en identificar el comportamiento de consumo y terminan intentando posicionarlo para un público adolescente que consume contenido de formato corto en sus teléfonos móviles a las 3 de la tarde. Un choque de trenes. El proyecto fracasaría estrepitosamente, no porque sea malo, sino porque el diseño no coincide con el receptor. Por eso, finalmente, la Biblia indaga en el núcleo psicológico, las emociones y valores. ¿Qué emociones específicas se buscan despertar recurrentemente? Inspiración, risa evasiva, tensión constante. ¿Y qué valores éticos o sociales resuenan profundamente con este grupo humano en particular? Conocer esto garantiza que cada decisión visual, de edición y de casting apunte con precisión láser al mismo objetivo. Es como armar un inmenso rompecabezas multidimensional, donde no se puede fallar en la colocación de ninguna pieza. Sin embargo, revisando los últimos apartados de nuestra fuente, parece que falta una pieza más, el último gran secreto que esconde este documento maestro. Y es lo que el manual denomina el gancho final. Ah, la clave para que todo ocurra. La Biblia indica que la última página de este inmenso compendio técnico y narrativo debe contener un elemento altamente creativo diseñado exclusivamente para cautivar a un público que no va a ver la serie en su casa, sino que la va a hacer posible. Los posibles inversores, ejecutivos de cadenas o patrocinadores. Es el eslabón del que depende la existencia misma del proyecto. Sin ese gancho final, la idea jamás logra salir del papel impreso. Triste, pero cierto.
Todo el desarrollo meticuloso de la sinopsis de 5 páginas, la planificación milimétrica del viaje del héroe de cada personaje, la justificación de usar cámaras 8K y el profundo estudio de mercado demográfico no sirven de absolutamente nada si no se logra que quienes tienen el capital se sientan tan intrigados, emocionados y financieramente seguros que decidan firmar el cheque para financiar la producción. La última gran prueba. Es el último gran acto de seducción de la Biblia, donde el creador debe demostrar que su visión es no solo artísticamente sólida, sino comercialmente irresistible. Es una paradoja fascinante. Después de explicar cómo manipular las emociones de millones de personas, la Biblia literalmente tiene que usar esas mismas herramientas para venderse a sí misma ante un puñado de personas en una sala de juntas. Es el juego de la industria. Recapitulando la magnitud de este viaje analítico que hemos realizado hoy, queda absolutamente claro que la Biblia de producción audiovisual es muchísimo más que un simple manual de instrucciones técnicas. Es, en todo el sentido de la palabra, el ADN estructurado de un proyecto. El ADN, tal cual. Desde definir el arco evolutivo completo de un villano intergaláctico a lo largo de varias películas, hasta la decisión casi matemática de usar un lente específico para distorsionar la imagen o de apuntar toda la estrategia hacia una audiencia que busca reírse en su teléfono al final de un largo día de trabajo. Todo desde el inicio hasta el fin está meticulosamente interconectado por un diseño inteligente. Es un ecosistema conceptual perfecto y cerrado que no deja nada al azar. Pero analizando cómo la tecnología avanza a pasos agigantados, surge una reflexión final que resulta estimulante para que la audiencia explore y cuestione por su cuenta. Me encantan estas reflexiones finales. Si la Biblia de producción tradicional ha operado durante décadas dictando rígidamente cada aspecto visual, narrativo y prediciendo el comportamiento de un consumidor pasivo, ¿qué sucederá con la naturaleza de estas Biblias en un futuro muy cercano? Es una gran pregunta. Imaginemos un escenario donde la consolidación de los medios interactivos o la implementación de inteligencia artificial generativa avanzada puedan alterar el guión, cambiar la paleta de iluminación o modificar las decisiones morales de los personajes en tiempo real. Todo al mismo tiempo. Basándose en la lectura de las microexpresiones faciales o las reacciones biométricas de quien está sentado frente a la pantalla, se convertirá la Biblia de producción en un algoritmo vivo, fluido y mutante, reescribiendo sus propias reglas sobre la marcha, en lugar de ser el documento estático e inamovible que es hoy. ¿Qué manera de replantear todo el concepto para cerrar esta sesión? Imaginar un documento fundacional que se reescribe a sí mismo constantemente para adaptarse a los latidos del corazón de la audiencia es un territorio narrativo inexplorado. Un mundo de posibilidades. Definitivamente, es una idea que cambia la perspectiva sobre el futuro del entretenimiento. Y con esa inmensa y provocadora incógnita llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Agradecemos inmensamente la compañía y el tiempo de toda la audiencia en este análisis a fondo. Ha sido un placer. Ha sido un verdadero privilegio desglosar juntos los intrincados engranajes que hacen funcionar la industria del entretenimiento. La invitación, como siempre, es a mantener la curiosidad viva, a observar con nuevos ojos y a cuestionar activamente la estructura y la intención detrás de cada imagen, cada corte y cada emoción de lo que vemos en pantalla. Hasta la próxima.